Hoy, a 114 años de la Revolución, vale la pena volver a pensar en ella, conmemorarla y ver cuáles son los productos que han llegado hasta hoy día. Sin embargo, también es pertinente revisar por qué ocurrió la Revolución Mexicana. Para entender la Revolución Mexicana tenemos que remontarnos unos años atrás, hasta la consumación de la independencia, cuando el país entró en una pugna constante para decidir cuál sería el proyecto de nación que seguiría México. A mediados del siglo XIX tomaron forma los dos grandes bloques que conocemos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador lo que buscaba era conservar algunas de las instituciones y costumbres de la Nueva España para adentrar a México en la modernidad y conjugar las ideas del progreso, la industria mexicana y las instituciones de la Nueva España y darle a México la grandeza económica que alguna vez había tenido durante el reino de la Nueva España. Por su parte, los liberales optaron por elegir algunos de los principios contenidos en las ideologías más populares en Europa en ese momento, como lo era la Ilustración de la Revolución Francesa y el liberalismo. Los liberales fueron tomando ventaja con ayuda de los Estados Unidos y promulgaron las leyes de reforma y la Constitución de 1857, ordenamientos jurídicos que pretendían sentar las bases del México moderno bajo los principios de igualdad ante la ley, sin tener en cuenta la desigualdad de oportunidades del país, la propiedad privada sobre cualquier otra forma de tenencia de la tierra, sin tener en cuenta tampoco que la mayoría de la población sobrevivía a partir de la propiedad comunal, y una casi nula intervención del Estado en las relaciones entre los particulares. Estas políticas las introdujeron con la Ley Lerdo, también conocida como la Ley de Desamortización de los Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, que lo que hacía era fraccionar la propiedad comunal tanto de la iglesia como de los indios para venderla al mejor postor. Esto lo hicieron por dos razones. La primera era que el país se encontraba en una grave crisis económica. El país estaba en quiebra y sumamente endeudado. Las reformas borbónicas, la revolución de independencia, las invasiones extranjeras y las guerras intestinas en el país terminaron por hundir la economía de México y lo obligaron a pedir préstamos abusivos de potencias extranjeras como lo era Inglaterra y a darle concesiones exclusivas para la explotación de los recursos naturales del país. Por esta razón, la Ley Lerdo resultaba sumamente conveniente para la economía del país, porque al fraccionarlo y venderlo al mejor postor, ya no solamente obtenían recursos de la venta de la tierra, sino también que tenían un flujo de dinero constante al cobrarle los impuestos anualmente al nuevo propietario. En esta misma lógica de los liberales, pensaron que para modernizar a México se necesitaba deshacerse de todas las costumbres indígenas, entre ellas la costumbre de la propiedad comunal, y conseguir con la propiedad privada asimilar al indio al concepto de ciudadanía europea derivado de la Revolución Francesa y el liberalismo. Estas políticas liberales pudieron llevarse a cabo de manera libre hasta la República restaurada, una vez vencido el ejército francés y el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo. Libres de enemigos extranjeros, lo que pasó fue que los enemigos ahora eran internamente. Juárez se religió. Esto causó muchas molestias entre los otros dos contendientes a la presidencia de la República, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. El gusto no le duró mucho a Juárez porque moriría unos meses más tarde de angina de pecho, a lo que Sebastián Lerdo de Tejada, tras una votación, resultó electo como presidente provisional. Esto no le gustó mucho a Porfirio Díaz, que no se quedaría de brazos cruzados. A las siguientes elecciones, Sebastián Lerdo de Tejada trató de meter mano en la Constitución de 1857 para permitir la reelección. Ante esto, Porfirio Díaz acuñó el término de la no reelección. Los patos le tiran a las escopetas. Porfirio Díaz, al ver la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, se levanta en armas con el Plan de Tuxtepec y da un golpe de estado, destituyendo a Sebastián Lerdo de Tejada y proclamándose como presidente provisional de la República Mexicana. Una vez terminado su periodo como presidente provisional, lo que hace es ponerse de acuerdo con su compadre, el general Manuel González, a quien le da la presidencia de la República durante un periodo de 4 años para lograr hacer una reforma a la Constitución del 57 y lograr la reelección de Porfirio Díaz y hacer que se perpetúe en el poder, iniciando lo que conocemos como el porfiriato. Porfirio Díaz lo que hizo fue darle continuidad al proyecto liberal de nación, atrayendo inversión extranjera y otorgándoles jugosas concesiones para que explotaran los recursos naturales de México. Asimismo, también permitió con la Ley Lerdo la compra de grandes extensiones de tierras, dando como resultado el latifundio y la creación de las haciendas. Privados de la propiedad comunal, los indios tuvieron que emigrar a las haciendas para asegurar su subsistencia. Allí se encontraron con la peor de sus pesadillas,
la tienda de raya. A los peones no se les pagaba con salario, se les pagaba en especie, es decir, con productos. En la tienda de raya les daban unas fichas, usualmente de maíz, frijol, chile. Esta cantidad era insuficiente para el peón y su familia. Este sistema era hecho para que se endeudara. Les daban una cantidad insuficiente de comida para que semana con semana tuvieran que endeudarse más y más. De esta manera, los hacendados a través de la tienda de raya aseguraban la estancia de los peones en las haciendas a través de su trabajo. Los peones no podían salir de las haciendas hasta que hubieran pagado su deuda. Y si morían antes de pagar su deuda, esa deuda pasaba a sus descendientes, que tenían que seguir trabajando en la hacienda hasta que pagaran la deuda de su padre y su propia deuda. Era un sistema terrible de esclavitud en la que quedaban encasillados de por vida y de manera generacional en las haciendas. Ya que el liberalismo propugnaba por una casi nula intervención del Estado en las relaciones laborales, lo mismo pasaba en las empresas. Los trabajadores de las empresas trabajaban jornadas de más de 14 horas con un sueldo muy bajo y pocas posibilidades de un crecimiento profesional. La pasividad estatal también estaba presente en el acceso a la justicia. Esto lo podemos ver en los litigios que hicieron los pueblos que trataban de reclamar la restitución, es decir, que les regresaran las tierras que les habían sido robadas a través de la ley Lerdo ante los tribunales de la nación, pero sobre todo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al conocer de los asuntos, su criterio era decir: está en la ley Lerdo, entonces esto es justo que te hayan quitado tus tierras. Como tus títulos de propiedad no son reconocidos por la ley, entonces es injusto que yo te dé la razón a ti. No les importaba que estas personas y sus ascendientes hayan estado durante 100, 200, 300, 500, incluso hasta muchos más años en esas tierras. Lo que realmente les importaba a los tribunales de la nación era que se siguiera al pie de la letra las leyes liberales y la Constitución de 1857. Estas tensiones sociales escalaron en el año de 1906, cuando los trabajadores mineros de Cananea se declararon en huelga para pedir mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, fueron duramente reprimidos por el ejército. Lo mismo pasó en el año de 1907 con los trabajadores de la empresa textil de Río Blanco en Veracruz. Lo que pedían eran mejores condiciones de trabajo, una jornada laboral de 8 horas y un sueldo más justo, así como posibilidad de crecimiento profesional dentro de las empresas, ya que los mejores puestos y la posibilidad de crecimiento estaban únicamente limitados a los trabajadores extranjeros, usualmente norteamericanos. Pero la gota que derramó el vaso sería la entrevista en el castillo de Chapultepec entre Porfirio Díaz y el periodista gringo James Creelman. Creelman llegó con una carta del presidente Teddy Roosevelt en la que le preguntaba a Porfirio Díaz cuál iba a ser el futuro político de México, si Díaz iba a ir o no por la reelección. En la entrevista, a manera de respuesta al presidente de los Estados Unidos, Díaz respondió que México era ya un país moderno gracias a su intervención militar y a su pax porfiriana de matar en caliente a todos los opositores políticos que pudieran poner en riesgo la estabilidad del país, dando a entender que México era un país democrático que estaba listo para una transición política. Al conocerse la entrevista, esto causó un gran furor en la sociedad mexicana activamente política, que veía la posibilidad de participar en las elecciones de 1910, pensando que Porfirio Díaz, de una vez por todas y pasados 30 años, dejaría el poder. En este furor político, un empresario norteño de nombre Francisco I. Madero tuvo una particular popularidad en las elecciones de 1910, al adoptar la consigna que alguna vez había acuñado Porfirio Díaz, y es la de la no reelección, bajo el principio del sufragio efectivo, no reelección. Fue Francisco I. Madero quien encabezó el Partido Antirreeleccionista de México, que contendería en las elecciones de 1910, sin esperar que, llegada la fecha, Porfirio Díaz sí participaría en las elecciones de 1910 y ganaría con una mayoría aplastante, demostrando que su discurso por la democracia y la transición política no era más que una narrativa para justificarse ante la sociedad internacional. Porfirio Díaz mandó encarcelar a Francisco I. Madero porque veía en él la gran oposición que podía poner fin a sus 30 años de dictadura. La familia de Madero abogó por él para que saliera de la cárcel, y el último día de su estancia encarcelado en San Luis Potosí comenzó lo que se conoce como el Plan de San Luis.
El Plan de San Luis era un llamado a la nación para desconocer el gobierno ilegítimo de Porfirio Díaz tras las elecciones de 1910, dado que él ya había reconocido que quería dejar el poder y abrir paso a la democracia en México, invitando a toda la sociedad mexicana a levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910 a partir de las 6 de la tarde. Es curioso porque está esta fecha y hora exacta en el Plan de San Luis. Podemos pensar uno y mil motivos por el cual eligió esta fecha y esta hora para levantarse en armas. Sin embargo, el verdadero motivo por el cual los eligió fue porque Francisco I. Madero practicaba el esoterismo. Francisco I. Madero se había iniciado en el ocultismo y en el esoterismo. Incluso tenía algunas sesiones en las que decía que se contactaba con los espíritus de grandes personajes políticos de México. Pero el que más influencia tuvo en él fue el espíritu de su hermano, que había muerto a una joven edad, que le aconsejó que entrara a la lucha por las causas sociales de México. Es por ello que en su exilio en Estados Unidos, Francisco I. Madero consultó a los espíritus cuándo era la fecha indicada y le respondieron que el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Si lo vemos de una manera más seria, es curioso pensar cómo la revolución más importante del siglo XX en México comenzó por un acto de esoterismo.